Canal 2, las 24 horas del día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de sábado de Entre Columnas, donde vamos a abordar distintos temas. Hoy tenemos un programa espectacular. ¿Por qué? Porque contamos con la presencia aquí en nuestra provincia de una de las personas más consultadas, que más saben, del traumas que se generan después de una catástrofe, por ejemplo. Entonces, no es solamente hablar del hoy de Jujuy, del hoy de Santa Fe, del hoy de Salta, porque pasó también en Quebrada del Toro, sino del después. ¿Cómo queda la gente después de todo eso? Algunos te dicen, sí, porque los sueños te persiguen. Claro, pero hay tratamientos, sí, perfecto, hay tratamientos, pero me acuerdo cuando se cumplió un año de este acontecimiento triste para Campo Quijano, este fin de semana tranqui, donde uno fue a pasarla bien, y de repente una persona alcoholizada venía con el auto a tanta velocidad que saltó el alambrado, cayó a una mesa de camping,
matando a 3 personas que estaban allí, hiriendo de gravedad a tantas otras, matando también a una de las personas que iban en su vehículo. Pero todas las otras personas que vieron eso, la vida no fue la misma. Son como elementos bisagras, son como elementos que marcan un antes y un después. Vamos a hablar de política también, después de que esté justamente en este último bloque Karina Salas. Y de política vamos a hablar con un renovador. ¿Y qué es lo que está haciendo Macri? ¿La está haciendo bien? ¿Está haciendo la plancha? ¿Está ganando tiempo? Mientras Macri hace la plancha y gana tiempo, ¿qué pasa con el resto de los partidos políticos? Ojo, una cosa es el peronismo tranquilo, porque no puede hacer mucho, y otra cosa es el peronismo organizado. A algunos siempre les resuena esto de que el último presidente que duró y que no era peronista y que pudo llegar a terminar un mandato fue don Marcelo Torcuato de Alvear. Estamos hablando de 90 años, ¿no? A ver, Irigoyen fue del 16 al 22, del 22 al 28, Marcelo Torcuato de Alvear. Ya después vino el segundo golpe de Estado en la historia del país, un 6 de septiembre de 1930. El primero lo había dado también un militar. Pasa que la historia quiso de alguna forma olvidarlo, pero recién le habían dado un cargo, recién tenía el regimiento de granaderos a caballo, y en 1812, tempranito, 9 de enero de 1812, voltea al triunvirato, al primer triunvirato, José Francisco de San Martín y Alvear. O sea, una cosa, algunos datos como para tener en cuenta. Pero vamos a hablar de política con el Pino Rocha. Oscar Pino Rocha, una persona que estuvo muy ligada a la primera etapa del gobernador Juan Manuel Urtubey, luego siguió muy ligado al Partido Renovador, luego estuvo en una cuasi interna con Cristina Fiore, y bueno, y él me va a decir ahora en qué situación está. Y en el comienzo de nuestro programa de hoy vamos a hablar de economía, como siempre, con mi coequiper Valeriano Colque, y que trajo un invitado de lujo, realmente, como para poder hablar de políticas públicas. De Escalada es una persona de renombre en nuestra provincia, y una persona con la cual vamos a poder hablar de un tema del cual muchos hablan, otros tocan de oído, pero pocos conocen lo que tienen que conocer. Matías, Valeriano, muchísimas gracias por estar compartiendo por favor, entre columnas, realmente. No, gracias por la invitación. Bueno, todo un tema, ¿no? No, es un tema muy importante y además es un tema que no viene de ahora, sino, fíjate vos que hay una diferencia. Cuando fue la revolución industrial allá en Inglaterra, se hablaba de capacitación y concentración a partir, digamos, de la evolución, ¿no es cierto?, de todos estos temas de la innovación. Se habla ahora de contener y entender el todo, y por eso es que se habla ahora de políticas públicas, es decir, donde no hay compartimientos estancos, sino hay un todo integral, donde evidentemente se tiene que haber una capacitación, una nueva forma, un cambio de cómo debe ser la administración pública para atender todos los problemas sin que exista esa burocracia que muchas veces es dañina, ¿no es cierto? Bueno, justamente ese tema es importantísimo referente a lo que es la política pública. Y también vamos a tomar un tema con Matías, que conoce bastante también. Él tiene su trabajo en la universidad sobre responsabilidad social empresarial. Es decir, que las empresas no solamente están para ganar plata, sino también deben generar tipo de acciones a los fines, ¿no es cierto?, de que donde se nutren las empresas, tanto de la gente que trabaja con ellos, donde tienen asentado, también hacen otras cuestiones las empresas, como, por eso se llama responsabilidad social empresarial. ¿Cómo le devuelve la empresa a la sociedad? ¿No es cierto? Lo que la sociedad le permite a la empresa ganar, etcétera, trascender y crecer. Ese es un tema muy importante y que hoy en día está muy de moda y muy en estudio permanente
a nivel país, ¿no? Y a nivel internacional. Qué tema realmente, porque cuando hablamos de políticas públicas, lo primero que uno se le ocurre es eso, burocracia, burocratos, el poder de los burós, el poder de las oficinas. Y justamente en un país donde escasea el trabajo, el mejor empleador, para decirlo de alguna manera, sigue siendo el Estado, y de alguna forma uno se mata para decir cómo hacemos para optimizar, para hacerlo más eficiente, y de repente te encontrás con que en una oficina pública hay 10 personas, 2 trabajan y quizás 8 están jugando al solitario. Entonces la situación es compleja porque el gobernador, el presidente, el director lo saben que tienen demasiada gente para cumplir una misma tarea, cosa que no ocurriría en la administración privada. No tendría tantos empleados, tendría quizás 5 o 7 veces menos para hacer exactamente lo mismo, pero que uno entiende que tiene que desaparecer, pero que no puede. ¿Cómo hacemos para buscar eficiencia en eso? Lo que contaba Valeriano es totalmente cierto, ¿no? O sea, el mundo que estamos viviendo, posmoderno que le dicen algunos, lo que muestra es una gran complejidad. Y obviamente esta complejidad tiene diversas causas, no es, digamos, como era anteriormente, que había una sola causa para un determinado problema y se podía resolver. El Estado ahora está, enfocado en lo que es un tema de políticas públicas, que es una cuestión más dinámica de entender la política, que involucra justamente, no solamente ya al gobierno, sino cómo va a ser para que, y en estos momentos, que un poco lo que estaba hablando Valeriano, responsabilidad social, que otros sectores también se involucren, no solamente el Estado. O sea, contestando la pregunta concreta que me hacías, ¿cómo se puede eficientizar este tema? Se van a generar muchos puestos de trabajo nuevos ahora y van a desaparecer muchos otros. Todo lo que era trabajo rutinario prácticamente va a desaparecer. Y lo que se está buscando es justamente formuladores, diseñadores de política, y eso no necesariamente tiene que estar cumpliendo un horario, un rol determinado, lo pueden hacer también de otro ámbito, no necesariamente de la burocracia, o sea, del Estado mismo, de la estructura del Estado. O sea, esto permite justamente con todas las tecnologías que hay de información y comunicación de que se avance en este tipo de puestos de trabajo. Esto es lo que estamos tratando de enseñar desde acá. Salta en ese sentido bastante pionera en estos temas, tanto en lo que se está haciendo en políticas públicas como en responsabilidad social, que ya después te cuento un poquito qué se hace de la universidad y cómo está abordando. Pero la verdad que nos pone ante una serie de circunstancias donde también juega mucho la creatividad y la innovación. Y como decía hace un rato, nosotros estamos acostumbrados a ver un Estado, ver un gobierno, lo que sea, de distintos, sectores muy parcializados, ¿no? Es más, no te tenés que meter en el reino del otro porque se te va a armar lío. Claro, compartimentos estancos. Una gran pizza donde te encontrás pizza de anchoa y al lado otra cosa totalmente distinta. Entonces, y no te metas con el otro, porque así, digamos, son mi área, mi responsabilidad. Esto está cambiando, por suerte. Y está viendo que necesitamos en realidad mucha coordinación y mucha articulación. Yo lo que noto como gran problema que tiene el Estado es la falta de articulación, justamente, donde hay mucha gente que quiere hacerse cargo de un tema, no digo un problema de Salta, un problema país, un problema a nivel general, donde algún burócrata quiere hacerse cargo de esa área y llevarse todos los laureles. Y en realidad debería aprovechar y consultar y estar al tanto con las otras áreas que tienen otro tipo de conocimiento para hacer una política aún mejor. Pero el problema de la articulación es un problema de egos. No se quiere articular. No se quiere articular porque se quiere ser el único responsable del triunfo, no así de la derrota, ¿no? Ahí sí es de todos. Sí, ahí somos socios. Ahí somos todos, claro, muy horizontales. Pero yo creo que esto se está cambiando, veo gente nueva en los gobiernos, en el provincial, municipal, creo yo que gente capacitada. Creo que Salta en ese sentido, claro, es muy pronto todavía, pero yo creo que a la larga se van a notar las diferencias en esta situación, y más con la gente que se está formando, ¿no? También para eso. Estamos tratando de sacar ese gen, ese ADN que tiene la gente incorporada, de que
trabajaba para el Estado y decía esto, sino que ahora tiene que tener conocimiento de lo que pasa en otro lado, cómo se resolvió en otro lado, si se puede tomar este tema, no copiarlo, porque nosotros estamos hartos de que copien políticas que vienen de afuera para acá y que después obviamente no dan resultado, sino que en realidad cómo se le adecua, ¿no?, a la situación propia de la provincia o del barrio, porque incluso los barrios no tienen la misma problemática. Sí, sí. Un barrio que está al lado del otro tiene problemáticas diferentes, a veces sí tiene la misma, pero muchas veces no. Esto es lo interesante, lo que le da riqueza al tema, y son puestos de trabajo nuevos. Si uno se pone a pensar, no es el clásico burócrata del siglo pasado, sino que es una persona, digamos que ya no puede llamarse ni siquiera burócrata, un gerente, un coordinador, que tiene una responsabilidad muy grande, trabajar la cosa pública, la red pública. Además, coordinar entre los distintos sectores de la administración pública a los fines de dar mejor respuesta a la ciudadanía de manera integral. Por eso yo decía al comienzo, no como comportamiento estanco, sino como un todo. La administración pública es un todo, entonces vos tenés que coordinar con los distintos ministerios, los distintos, digamos, oficinas, si vos querés, a los fines de brindar de una forma eficiente, rápida y además de manera de innovar permanentemente frente a los desafíos que tenés de esta evolución que hay en el mundo permanentemente. Y evidentemente tenemos que llegar. Nosotros también, entonces eso es lo que se habla del cambio. Muchas veces, lo que decía Matías hace rato, mucha gente se resiste al cambio porque evidentemente va a perder lo que decía, si esto es mío, yo lo inventé, yo lo hice, yo soy el padre de la criatura. Claro, exactamente. Bueno, evidentemente para eso cuesta el cambio en ese sentido, pero hay que, como quien dice, vienen empujando a las nuevas gente, las nuevas generaciones con nueva capacitación y evidentemente eso hace que entres en el juego, de lo contrario va a quedar en el pasado, como quien dice, ¿no es cierto? Ese es el tema fundamental de la política pública. Y perdóname, una cosa también muy importante es que en realidad ya no es digamos propio del sector público, o sea, claro, el sector privado se tiene que involucrar, las organizaciones de la sociedad civil también, y de hecho tienen vocación de involucrarse, y esto es lo que le da riqueza al tema, porque ya no es que dependa de la persona que está en ese momento en el gobierno, sino que depende de una serie de personas, porque además ustedes, por ejemplo, como periodistas, también tienen que saber para poder después opinar sobre todo ese impacto de esa política pública. Pues sabés que no. Es interesante esto porque estamos hablando ya de la parte privada, ¿no? Y cuando hablamos de la parte privada tenemos que tener en cuenta algunos datos que no son menores, ¿no? Datos que no son menores. Porque de repente uno dice, uno es capaz de generar cambios desde la política privada. Sí. Uno puede llegar a devolver de alguna manera a la sociedad todo lo que uno le da, lo que la sociedad le da a la empresa, y uno tiene que responder también, sí, esto es real, uno puede hacerlo. Es más, recuerdo alguna charla de Néstor Braidot, cuando hablaba de marketing de calidad total, y él hablaba justamente de esto, de la importancia de devolver. O sea, la empresa que te dice, hago mucha plata, pero devuelvo. Yo recuerdo, el norteamericano es maniático de ver un partido de fútbol, Soccer. No, puede ser de fútbol, claro, no, soccer. Sino, y tiene que llevar papas fritas. Sí, es como nosotros ir al cine, que se trata de meterle a la gente el pochoclo, ¿no? Por oro. Bueno, pero hay 600 marcas de papas fritas. 600 marcas de papas fritas. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué elijo una y no elijo la otra? Paul Newman, semejante actor, 24 horas de Le Mans, a vos que te gustan los autos, los fierros, un día le preguntan, ¿cuál es el motivo por el cual ganás tanta plata con esto? ¿Cuál es el motivo por el cual vos ganás dinero de esta manera? Con su empresa Newman Arms. Y dice, muy fácil, porque él puso una empresa, una fundación, y de cada dólar que gana, 50 centavos, el 50%, va a esa fundación. ¿Para qué? Para los chicos de la calle, enfermos, ya en una situación médica terminal. Entonces él se preocupa de enviarlos alquila un castillo en Glasgow, los manda a Glasgow a que
conozcan, visiten, anden a caballo, tengan una cama limpia, tengan medicamentos, tengan para jugar al básquet, al fútbol, lo que sea. O sea, realmente se preocupa. ¿Y qué pasa? Yo siento que cuando elijo Newman's Ounce, estoy colaborando de alguna forma con eso, ¿sí? Esto del empresariado privado y esto de devolverle de alguna forma a la sociedad lo que hace que yo tenga plata, de lo que hace que yo tenga... es totalmente distinto en la Argentina de hoy a lo que es en muchos lugares, inclusive de América Latina. La pregunta es, ¿existe responsabilidad laboral? ¿Existe esto de que yo me pongo en la camiseta del empresario? De pensar que si yo te exijo, en una de esas el tipo dice, no, loco, se va al diablo todo, yo con el 38% que están pagando de tasas, cierro todo, vendo todo, no me hago problema, no tengo empleado, no tengo nada. En otros lugares existe esa responsabilidad social, tanto del empresario, que muchas veces pijotea, como del empleado, que también muchas veces pijotea. Sí. Nosotros definimos responsabilidad social como ese plus, ¿no? Que digamos, no es solamente lo que te obliga la ley, que eso ya digamos no es responsabilidad social, porque eso es obligación, sino el extra, el plus que vos das por encima de esa obligación. Obviamente las empresas están dando cuenta que, todas las empresas en el mundo se están dando cuenta que no pueden actuar solas en compartimentos separados, el sector público, el privado y demás, sino que esto nos compete a todos, o sea, los recursos está claro que son finitos, ya no podemos seguir haciendo algo sin generando un daño al ambiente. Lamentablemente la actividad humana es por naturaleza y generamos somos dañinos. Somos dañinos, claro, lamentablemente. Sí, algunas actividades más también. Claro. El desafío no está tanto en sacar, digamos, algunas actividades como se plantea, sino que en realidad es cómo hacemos para atenuar el problema. Porque vamos a necesitar, por ejemplo, mineros vamos a necesitar. O sea, no es que podemos decir cortemos con la minería y solucionamos el problema, no es así, necesitamos minerales para una serie de cosas que tienen que ver con la actividad económica. El tema es cómo lo hacemos de una forma más sustentable. Y ahí donde, por ejemplo, empieza a haber un nuevo marco teórico, un nuevo criterio que es la de la sustentabilidad. Y esta sustentabilidad no solo abarca lo ambiental, sino también abarca lo social. O sea, yo no puedo digamos, tener a gente con sueldo de miseria y demás, porque obviamente esto tampoco es sustentable. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para dar ese plus, ese salto, y que las empresas por suerte están involucrando. Pero para eso necesitamos, y yo por ejemplo veo en la universidad con mucho agrado que los chicos aprenden mucho con este tema. Cada vez mayor cantidad de tesis sobre estos temas, que antes, hace 5 años atrás, 10 años atrás casi no había, ahora hay muchas tesis sobre esos temas. Sustentabilidad, responsabilidad social, bueno. De distintos temas ambientales. Yo estoy dirigiendo 2 tesis de temas ambientales, contando, digamos, cómo se pueden mejorar las cosas. Yo veo que en Salta veo que hay un gran futuro, y sobre todo en la gente joven que entiende este tema. Un poco más difícil en la gente de nuestra era, ¿no? Un poco más complicado hacerlo entender. Pero los chicos, como ya vienen con este chip incorporado de temas de responsabilidad social. A mí lo que me preocupa mucho, en algunos, bueno, yo soy una persona que me gusta mucho los animales, veo por ejemplo mucha violencia descargada en los animales, eso me preocupa. Por ejemplo, el tucán en Metán, que unos chicos mataron un tucán. Pues la verdad es que no entiendo esa agresión hacia animales, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Que tenemos que empezar a indagar qué nos está pasando en Salta, en este tipo de cosas, pero soy optimista en general de que creo que esta responsabilidad social, que para muchos es una inocencia, porque mucha gente me dice esto, hablar de responsabilidad social, sobre todo las empresas, es medio inocente. Yo creo que no es inocente, al contrario, siempre debió ser así. Lo inocente fue creer que esto se iba a mantener ilimitadamente y que nosotros vamos a seguir sacando recursos de forma ilimitada, y ya el planeta te está mostrando que no. Hasta en Salta estamos viendo, creo yo, situaciones de lluvias muy intensas en poco tiempo, lo cual no era, digamos, lo que pasaba en el clima de Salta, que antes era seco y ahora es más bien húmedo. Sí, le metimos mano y ahora nos estamos comiendo las consecuencias. Y estamos viendo esto hasta en un lugar como Salta, que está medio apartado de los medios, digamos, de la época de la Revolución Industrial, donde vos decís, bueno, podía haber este tipo de cosas que te generan un cambio de clima, se ve que es mundial. Y bueno, todo esto, cuando lo empezamos, justamente el tema es tan complejo, pero no sabemos por dónde empezar, cuál es la causa de todo esto. Hay teorías, viste, que dicen que nada, esto del cambio climático es mentira, que
la historia de la humanidad apunta hacia ese lado, que no hubiera habido ningún tipo de industria, igual hubiera ocurrido, y otros que dicen que no, el cambio es inminente. Bueno, sea como sea, el problema lo tenemos, y entonces hay que ver cómo lo solucionamos. Veo con buen ojo que en realidad todos los sectores están involucrando, el Estado no solamente está haciéndose cargo, y sí está regulando, y en ese caso, en el caso de Salta, fue pionera en estos temas, porque cómo se mide la responsabilidad social es por medio de un balance social, y Salta tiene involucrado a la provincia en este tema, porque hay un balance social del gobierno, que en este caso lo está haciendo el Teleférico San Bernardo por segundo año consecutivo y ahora va por el tercero, y la panela social de parte de la municipalidad con un convenio que se hizo en el gobierno de Urtubey en el año 2011, por lo cual la provincia empezó, digamos, el gobierno se empezó a involucrar en este tema de balance social, que es un tema bastante técnico, pero claro, dando justamente, como lo puedo decir, tirando, digamos, la idea diciendo yo me involucro en este tema, no es que lo exija usted, sino que también me involucro. Esa es la participación ciudadana. Es una forma de participación ciudadana, porque además la idea justamente es que después empiecen a haber ciudadanos informados que puedan hablar sobre ese balance social y opinar cómo mejorar una empresa del Estado. Ahora, ese es un caso pionero en América Latina. Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esto a nivel nacional, nos preguntan mucho por el caso de Salta, cómo está yendo con este tipo de cosas, y bueno, creo que se ha dado un paso adelante bastante importante el gobierno, pero claro, necesita el acompañamiento de las empresas, ¿no? Las empresas, por ejemplo, yo me toca ir a Cafayate a la clase y veo que, por ejemplo, veo grandes bodegas que no hacen responsabilidad social. O no veo que la difundan, por lo menos, y hacerla para no difundirla creo que no es tampoco lo adecuado, ¿no? Pero hay Sí, empresas que la hacen, perdóname, sí. Hay empresas que la hacen en el otro, la misma empresa la hacen en otro lugar, la hace en otro lado, la hace en Mendoza, sí. Y no la hace en Salta. Sí. Es que el plus ese, y yo creo que es muy valorable, te digo, ¿no? Y es valorado además por los empleados. Yo recuerdo cuando, bueno, Salta, Argentina se daba con esto de que es uno de los países más católicos, pero no teníamos santos. Entonces de repente empezaron a ver quiénes son los que podrían llegar a ser santos. Y una de las personas que más chances tenían para ser santos era el dueño de la empresa Rigoló. Nosotros lo conocemos porque es de la época nuestra, ¿no? Los platos Rigoló, los vasos Rigoló. Y justamente una persona podría llegar a ser santo, una persona con 9 hijos. 9 hijos tenía. Pero era una persona que se preocupaba por el empleado, no tiene dónde vivir. A ver, yo te doy la plata, comprá, ahora te doy la plata, comprá los muebles. Cuando a él le agarra cáncer y la gente necesitaba mucha sangre, eran colas de cuadras donde iban los empleados, donde el empleado iba a trabajar a la noche para poder a la mañana darle sangre al patrón. O sea, la gente valoraba este tipo de cosas, ese plus. En otros casos ves que si no es por una obligación, lo que vos marcaste muy bien, si no es por una obligación normativa, el plus no se da y tenés una diferencia tremenda, una línea muy marcada a fuego entre patronal y empleados. Y muchas veces sacar de eso un poco más de ese plus, sacar de eso un plus va a ser complejo, ¿no? Cambio de mentalidad. Yo cuando fuerte. encuentro este tema así, se lo quiero transmitir a uno, siempre lo hago en paralelismo con el tema del fútbol, ¿no? En el fútbol también hay jugadores que juegan el reglamento y para quedar libre a fin de año y hacen lo mínimo vital y móvil, ¿no? Pero sin embargo hay entrenadores que saben cómo sacarle lo mejor a un jugador. Un jugador que, por ejemplo, en un club ha fracasado por indisciplinado va a otro club y un profesional que se queda pateando tiro libre fuera de hora y nadie se lo paga. Entonces, en realidad, yo creo que esto es el tema, cómo conseguimos, en este caso que estábamos hablando un poco, lo mezclar con lo que estábamos hablando del burócrata, una persona que sepa motivar a los empleados y que le saca lo mejor de esa gente, y que además la gente se va a seguir contenta, porque creo que todos se sienten contentos cuando se notan que dan más de lo que pueden. Y eso, por un lado, digamos, este es un tema de responsabilidad social, un tema transversal, ¿no? Abarca de política, economía, cultura. Eso es lo que estamos tratando de llegar justamente, que esto es un tema cultural.
que ahora se transmite, pero que a la larga es un tema cultural, y creo que la provincia de Salta en ese sentido, por ejemplo, con todo lo que vos estabas hablando, nosotros tenemos 800.000 fieles que vienen en Semana del Milagro. Entonces, digamos, Salta tiene un caldo cultural muy importante para desarrollar, y creo que esto se da sin saber por ahí que lo estamos haciendo como responsabilidad social. Y bueno, esto será, digamos, un poco ahora enseñar para tratarlo de institucionalizar y que sea parte de la cultura efectivamente, como que lo es, en cierta forma en Salta lo es, pero tengo que tratar de profundizarlo. Yo creo que en ese sentido tenemos una buena parte de factores climáticos y demás que nos hace Salta una ciudad de una provincia privilegiada, culturalmente hablando, con 2 etnias y voy a decir la verdad que Salta turísticamente, que es por empezamos a hablar del turismo, voy a decir la verdad que Salta tiene una serie de ventajas, pero lamentablemente por ahí no tenemos tantos recursos para digamos, desde la provincia para explotarlo, ¿no? Pero yo creo que la base de esto, discúlpame, es la educación. Sí, por supuesto. La educación es fundamental para cambiar la cultura de lo que acababa de decir, como va a haber un chico matando a un tucán, ¿qué le ha hecho el tucán? A lo mejor con un cambio cultural a través de la educación, te tiene que dar cuenta que tiene que cuidarlo, que lo tiene que hacer cariño y dejarlo en su hábitat natural. ¿Me explico? Entonces todas esas cosas necesitan la educación. Y por supuesto, cuando hablamos de educación, en lo que señalábamos recién, también es necesaria la participación ciudadana. La participación ciudadana es indispensable. No podemos dejar que todo lo haga el Estado o todo lo haga la empresa. Tenemos que participar nosotros tratando de arrimar soluciones, tratar de arrimar, digamos, nuestro aporte en lo que sea mínimamente a los fines de tratar de solucionarlo de la manera más eficiente posible y en el menor tiempo posible. Por eso te digo, mira, unas cosas que a mí se me vino a la cabeza ahora y que ojalá en algún momento realmente se lo ponga en práctica. Yo sé que se lo puso en práctica, pero no tuvo una efectividad que debería tener. Por ejemplo, el presupuesto participativo. ¿Qué es el presupuesto participativo? Es donde vos el que va a elaborar el presupuesto de la municipalidad de la provincia va a los lugares donde están las necesidades, que son la misma gente que vive ahí, que lo que te están diciendo, no hace falta esto, por esto, por esto. Y todo eso, y en función de los recursos que vos tenés, y bueno, vamos a empezar con que es el más preocupante de este momento, porque está involucrada. Entonces la misma sociedad va a ayudar a que ese proyecto que se le está realizando en su comunidad se desarrolle de la mejor manera posible. Si es posible, valga la redundancia, participando ellos mismos en trabajar en eso. ¿Cuántas veces vos viste que quieren que le asfalten una calle y dice, bueno, no importa, nosotros compramos el cemento, nosotros ponemos la mano de obra, o sea, participan, eso es lo importante, y eso es lo que señalaba Matías. ¿Es la historia que se viene, Matías? Sí, yo creo que sí. Acá, por ejemplo, en la Universidad de Salta se abrió en muchas sedes, digamos, en el interior, como Orán y Tartagal ya estaban, Metán, Rosario de la Frontera, Santa Victoria Este, y en esto coincido con Guarero que efectivamente cuando Víctor Claro lleva enfermería a Santa Victoria Oeste, para que los mismos pueblos originarios puedan curar a su gente, es donde se dio que hay mejores indicadores sanitarios justamente porque ellos se dejan atender por sus padres. Por su gente, claro. Y que son los que conocen los problemas. Claro. Entonces esto demuestra un poco, en cierta forma, que todo esto que voy a hablar, la participación ciudadana, que es mejor, que además que ellos mismos lo quieren hacer, y formar a esta gente. La verdad es que lo que estamos viviendo, en ese sentido, se va a notar obviamente como en educación, todo se nota a la larga, los falta de presupuesto y más se nota no ahora sino de acá a 4 años. Bueno, estas cosas que son buenas también se van a notar de algunos años. Y le contaba hace un rato a Valeriano, porque Valeriano es una persona que más hablaba de responsabilidad social hace muchos años, cuando acá no se hablaba prácticamente el tema, y Valeriano tenía una propuesta de curso de responsabilidad social en la Escuela de Administración Pública. Yo le estaba contando lo que estamos haciendo en la UNSA, que por ejemplo estamos teniendo 250 alumnos, tuvimos el año pasado, que aprobaron la materia, sobre 300 y algo que se habían inscrito, y que se está haciendo en la sede de Cafayate, en la sede de Tartagal y en la sede de Rosario de la Frontera. Y que es lo que te decía, la verdad que ver el entusiasmo de la gente con estos temas, que no queda solamente la administración en temas, digamos, de ganar plata, sino en temas de ganar en otras cosas. También se gana plata, obviamente, no es que no se gana, pero también se puede orientar las cosas hacia otro rumbo. Esto creo que me hace pensar que tiene un gran futuro, ¿no? O sea, ojalá lo alcancemos a ver, pero creo que se están sembrando muchas cosas y bueno, hubo mucha voluntad en este sentido y ojalá que no quede acá, ¿no? Ojalá que esto de la sustentabilidad, de la responsabilidad social y demás avance. Se haga carne. Para mí lo que pasa es que, digamos, no es un tema menor porque
Yo veo que es algo transversal que nos toca absolutamente a todos, o sea, el mismo periodismo, en cualquier profesión, oficio, lo que sea, se nota donde hay responsabilidad social de esa persona que hace ese plus, que no se lo pagan, pero lo hace por una cuestión de calidad. Por ser una persona, un talabartero que hace un cinto, lo puede decir, bueno, ya está, con esto cubrir el costo, no, lo hace una vuelta de tuerca como para mejorarlo y dejarlo mejor, darle más calidad, y no siempre redunda en mayor plata, pero sí redunda en tu prestigio, ¿no? Y claro, lo mismo, me imagino, en tu profesión, como periodista, digamos, ir un poco más allá, investigar un poco más las cosas y no quedarse con lo que dice el resto de los medios. Hay muchas formas, ¿no?, de llevarlo adelante, la responsabilidad social, y no necesariamente en términos monetarios, claro. Yo te agradezco muchísimo. No los puedo despedir sin hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Quiero tirarte una pregunta porque el dime y direte de ayer es que el gobierno le había pedido 60.000 millones de dólares al presidente del Banco Nuestro. Banco Nación. Claro. Y Sturzenegger dijo no. Y esa fue la razón por la cual aparece un nuevo director en este momento. Pregunta, ¿es eso o forma parte de las internas que no terminan de acomodar y que tiene que ver con un presidente que generó muchos factores de poder? Nosotros venimos de la época de Néstor Carlos Kirchner, donde él era el presidente, él era el ministro de Economía. Después que lo sacó la baña. Él era, claro, sí, él era el ministro de Economía, él era, y bueno, hasta tener ministros de Economía que dicen, oiga, yo me quiero ir, me voy, me quiero ir, me voy. Pasamos eso ahora a un poder demasiado volatilizado. Vos tenés una parte de poder, vos tenés otra parte de poder, vos tenés otra parte de poder. Y lo que dicen los libros, de cuando muchos tienen poder, es que yo o te sumo o te pongo de enemigo. O te sumo o te pongo de enemigo. Y hoy tenés, y decís, ¿quiénes son los poderosos del gobierno? Y yo miro así, 5 por lo menos. 5 por lo menos. No la cuento a la Michetti. 5 por lo menos, sin contar a un vicepresidente. ¿Qué pasó realmente con lo del Banco Nuestro, Mira, el Banco de los Argentinos? Lo que yo conozco, eso de los 60.000 millones de dólares, me desayuno ahora. Bien. Pero además no veo el motivo, porque por otro lado han tenido éxito en el blanqueo y además están tomando financiamiento antes de que asuma Trump a tasas accesibles, ¿no es cierto? Bueno, por un lado. Yo creo que acá lo primero es, para mí hay una interna. Por ejemplo, Melconian es un gran economista, lo criticó en muchos casos a sus propios pares del Ministerio de Economía actual, del actual gobierno, y evidentemente eso no cayó muy bien, por un lado. Por otro lado, hubo críticas entre el Banco Nación y el Banco Central por el tema de los famosos préstamos hipotecarios que sacó el Banco Nación, que fueron un éxito, y lo que sacó el Banco Central a través del UVA. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, evidentemente, ahí hubo un poco de pica, digamos así. Y desde luego, ¿no es cierto?, Melconian, que es del PRO desde que se inició el PRO, no te olvides que él ha sido candidato a diputado nacional por la capital, por la provincia de Buenos Aires, y perdió, por supuesto. Él pensaba que a través de su conocimiento y su prestigio como economista, él pensaba llegar a algún cargo de más importancia, digamos, dentro de la estructura de gobierno de Macri. Bueno, como le dieron el Banco Nación, pensaba, bueno, de acá seguro que me van a pasar a algún ministerio, como yo, ese es mi sueño. Y pareciera que no hubo esos casos, y es una de las razones. Y la otra razón es, por eso es que vos habrás escuchado que González Fraga, Prat Gay sale contento a festejar. Sí, le mandó un tuit diciendo, bueno, ¿por qué? Porque había una pica entre Melconian y Prat Gay por el tema del ajuste. Melconian quería una forma de ajuste y Prat Gay otra forma de ajuste. En algunos casos se hablaba de un shock, en otros casos de gradualismo. Otros casos se hablaba de mayor gradualismo y otros de menor gradualismo. ¿Y Peña es el tercero en discordia? Y el jefe de gabinete es porque evidentemente él tiene que coordinar todos los ministerios, los 20 y pico ministerios que hay, tiene que coordinar él es el jefe de gabinete, él con Quintana y Lopetegui. Entonces, de luego,
Y más cuando Macri dice las palabras de estos tres personajes, es mi voz, soy yo. Bueno, el resto de los ministros se sienten un poco diciendo, voy, entonces yo con el único que tengo que hablar es con él. Él habló algo de fútbol y yo trazaría también un paralelo. Me quedo 1000 veces con la tarea del Patón Bausa sin Julio Grondona, ¿no? Realmente. Por eso digo, es una cuestión, yo creo que eso se tiene que acomodar. El gobierno tiene un problema, y lo hemos señalado muchísimas veces, para mí le falta la pata política fundamental al gobierno, ¿no es cierto? Y que no la tiene todavía, a pesar de que tuvo muchos triunfos, pero no por las estrategias propias del gobierno, sino por gente que está en el tema político, como Monzó, que no es del PRO, que es peronista, como Negri, que es radical. Y por errores ajenos. Claro, y por ejemplo, que son los políticos propiamente que han hecho que triunfaran muchas leyes en el Congreso. ¿Me explico? Porque lo técnico, vos viste, el tema de las tarifas fracasaron, en el tema del impuesto a la ganancia fue un fracaso, hubo un problema también ahí. Entonces, evidentemente, hizo falta que jugara la parte política, ¿no es cierto? Que quizás es lo que empieza a jugar en el 17, que va a ser un año político. Ese es un tema, por eso te digo, y es un tema, pero vos hace rato hablabas de los peronistas, cuando están juntos o están separados. Hay un autor, yo te voy a mandar un artículo que me mandó un abogado muy prestigioso de Buenos Aires, me dijo, dice, en los peronismos hay un problema, o lo sumas o lo dividís. Ese es el título que le puse. Bueno, de ahí analizarlo, ¿no? Está bueno, buen título. Valeriano, Matías, yo les agradezco muchísimo realmente la presencia de ustedes en el primer bloque de Entre Columnas. No, muchas gracias. Gracias a vos. No la oportunidad de contar estas cosas. Bien, perfecto. Gracias. Nosotros vamos a hacer un corte. ¿Cuándo nos vamos a encontrar? Vamos a hablar de política. Ya está mi amigo Oscar Pino Rocha, ya aquí en estudios, o sea que no se vaya, en 2 minutos, segundo bloque.
2, las 24 horas del día. Bien, y segundo bloque de Entre Columnas, este programa de sábado a la noche. Y claro, vamos a hablar con un político, una persona con la cual puedes hablar absolutamente de todo. Juro que no me he sentado a hablar antes con Pino para decir, vamos a tocar este tema, vamos a tocar este otro. No, con Pino es hablar de lo que quieras y me parece una persona imperdible para estos tiempos, realmente que sí. A quien le agradezco la presencia y realmente estoy feliz que esté acá compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Jorge, la verdad que un placer siempre venir a acompañarte, a interactuar, la verdad. Sí, ¿no? Porque está bueno la primera interactuación del 2017, ¿o no? La primera 2017, y no va a ser la última. ¿Crees que arranquemos con un testamento? Vos sabés que hay una serie de testamentos que te dicen... Dice que lo escribió Borges, pero es mentira. Dice que lo escribió el Gabo, ¿no? García Márquez, pero es mentira. Dicen que lo escribió Pinti. Yo no sé si es mentira, pero está bueno. Y quiero compartirlo con vos. Dice, yo, hombre del medio pelo argentino, en mis cabales, y absolutamente responsable del momento que me toca morir, digo, vivir, dejo todo mi agradecimiento a las fuerzas vivas, muy vivas, yo diría avivadas, que me gobernaron con total falta de respeto e idoneidad profesional. A los conservadores, aristocráticos de la primera hora, les dejo un manual de historia argentina para que relean, a ver dónde mierda dice que en una república democrática alguien puede creerse superior a los demás por cuestiones de linaje y casta. Sobre todo, siendo hijos de inmigrantes como cualquiera, en nombre de esa prosapia trucha, con horrorosos latifundios, digno del peor señor feudal del medioevo en pleno siglo XX, y cagarse en el pobre, insultándolo con una caridad que, en el 90% de los casos, es humillante e insuficiente. A los correligionarios radicales les dejo una brújula para que, al saber dónde está el sur y dónde está el norte, sepan también definirse entre la izquierda y la derecha, o el centro, en vez de ser alternativamente pseudo-bolches o gorilas conservas. Y es verdad, yo no me siento partícipe de un gobierno de Macri. Marcelo Torcuato de Alvear. Sí. A los distinguidos camaradas de la izquierda argentina les dejo un manual titulado ¿Qué es la clase obrera?, con modelo para armar incluido, a ver si así pueden explicarse qué les faltó para lograr un puto voto del votante que, ante la confusión de prédicas que iban desde el hermetismo intelectual a la declaración de guerra de guerrillas, prefirieron, y esto debe ser único en el mundo, votar a la derecha o apoyar dictaduras populistas. A los compañeros peronistas les dejo un manual de la contradicción perpetua y fanática, donde se explica cómo un movimiento popular que luchó contra el conservadurismo puede llegar a ser un movimiento conservador, con dirigentes millonarios, que acusa de populistas a los que luchan contra los conservadores, y cómo se puede glorificar a Evita haciendo todo lo contrario de lo que hacía ella. También les dejo un bombo para que lo conviertan en shopping y un CD doble con canciones de Menem y música de Palito Ortega. A los milicos que tengan menos espíritu de cuerpo, y a los curas que tengan menos cuerpo y más espíritu. Y a las generaciones venideras sepan que hubo una vez un país muy rico, grande, lleno de buena gente, al cual unos pocos pícaros, avivados, hijos de una gran, hundieron sin remedio. Esto es Pinti. Y abre un debate, porque es real. Sin duda. Porque es real. ¿Hace cuánto tiempo que la gente se mete, por ejemplo, en la interna peronista? Yo radical digo, no, pero no quiero que gane Romero, lo voy a votar a este otro. Si yo no soy del palo de ese, ¿qué tengo que hacer ahí? No, pero yo quiero que, prefiero que gane este otro y no Urtubey. Entonces, no, loco, esto no es así, este es un problema de ellos.
es una interna de ellos, donde de repente sacan enormes cantidades de votos, porque los demás juegan a esas internas. Y vos decís, hay tan pocos renovadores, hay tan pocos radicales, hay tan pocos hombres de izquierda. No, sino que dicen, no, yo no me bancaría que gane tal, entonces apuesto a tal otro. Pero loco, si no es ni de tu partido, no tiene absolutamente nada que ver con vos. Y otra de las cosas que rescato de esto y que me toca, que tiene que ver con el radicalismo, es real. Si vos me decís, ¿podría haber un radical K? No. Que me perdonen aquellos que fueron radicales K. Ha habido varios, ¿no? Claro, y hubo muchísimos. ¿Pudo haber? No, definitivamente no. Moró ahora una cosa increíble. Claro, pero en honor a la verdad, pongo la mano en el corazón más abajo porque si no toco el micrófono y hago ruido. ¿Puede haber un radical macrista? Por más que formen parte mi partido de Cambiemos. No, porque se hablaba del régimen falaz y descreído por el cual nacía el radicalismo para pelear contra el conservadurismo. ¿Te parece algo más parecido al conservadurismo no popular el de Macri? ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Puede haber un radical peronista? No, pero hay radical, ahora debe haber radicales, hay radicales U, hay radicales K, había radicales I, yo creo que Isa se quedó hasta sin ellos, ahora hay también radicales S, ¿sabes? También hay radicales S. O sea, la transversalidad es la Biblia del calefón. Digo, escuchando lo que recién relatabas de ese testamento, la verdad que recorres varias variables de política en las cuales hay que volver a centrar el eje, me parece. Me parece, ¿para qué se hace política? ¿Para qué se hace política? Creo que eso, quienes nos dedicamos a la política, tenemos que tener claro para qué se hace política. Si vos entendés que hacer política es para intentar cambiar la vida de la gente, y sobre todo los sectores más vulnerables, me parece bárbaro, me parece que lo más loable de la actividad política. Ahora, si vos haces política para tener poder, me parece que ya ahí pifiaste el camino y que es lo que se viene imponiendo lamentablemente en los últimos 20 años. Y hablemos si querés ya de la provincia. Con el sesgo personalista que tiene la política, vos tuviste 12 años del senador Juan Carlos Romero como gobernador y vas a tener 12 años como gobernador de Juan Urtubey. 24 años de sesgos profundamente personalistas que han impulsado a la provincia desde su óptica, de su mirada, de su construcción y de su propio personalismo. Quizás también comienza a atisbar así Gustavo Sáenz en el municipio. Una construcción personalista. Creo que hay que ser muy cautos en la construcción para adelante y ahí vamos a la otra variable de las ideologías y los partidos, cómo convergen. Me parece que Romero tuvo en su momento una mirada de construcción complaciente. Es decir, lo tenían los radicales a un costado, a los renovadores de otro costado, digamos una oposición acordada en la construcción de la institucionalidad de la provincia. Cuando vos sos importante, elegís hasta tus enemigos. Bueno. Urtubey decidió construir de otra manera, subiéndolo a la mesa, a Sotos, digamos, como diciendo, concertemos la construcción política de los 12 años. Y esto ya apuntó más a una suerte de PRI, de partido único. Digamos, ¿cuál es la oposición? Se dio la paradoja en el 2015, Romero era la oposición. O sea, un peronista contra otro peronista. Orígenes peronistas, si querés llamarlo. Me parece que ahí sí ya vamos ya errando tanto el eje en la provincia y es lo que tenemos que tener cuidado al 2019. Si el 2019 se termina este ciclo, se termina este régimen, que yo creo que lejos de que trabajamos, vos conocés, Jorge, trabajamos para tratar de que el modelo sea superador, no lo ha sido. Yo creo que en varias variables ha ido en desmedro la institucionalidad, la construcción política, el respeto a los partidos políticos. Hoy se construye por donde se puede, ya no hay el basamento partidario que te contiene. Creo que eso es peligroso. Y a su vez... Vos decís, se construye por donde se puede. Es real.
recuerda algunas palabras de Perón. En la construcción, hasta la bosta es importante. Tal ¿no? cual. Y sirve. Pero yo creo que en este momento institucional ya no. Ya hay ciertas cosas de Perón que cuando lo lees te das cuenta que es un genio, te lo digo como Radicha, ¿no? Es un genio político. Hay cosas que ya no son promociones válidas para siglo XX. El siglo XXI ya tiene otras realidades, tiene otros juegos. No es que te cambiaron el tablero y las fichas, no, te cambiaron hasta las reglas de esas fichas. Entonces, ya no, el caballo ya no se mueve así. El alfil ya no. Acá hay otro juego, es otro juego. Y en ese otro juego va a ser muy difícil. Vos hablas 2019. ¿Qué va a pasar en el 17, Pino? Y yo creo que en el 17 van a tener que asomar indefectiblemente las protoconstrucciones políticas hacia el 19. Es decir, quienes entienden que tienen que construir un proyecto político distinto a lo que se viene, serán quienes asomarán como protocandidatos, en particular por ahí a cargos nacionales, ¿no? Sabemos que se eligen 3 cargos a diputados nacionales. Pero también quería a lo que vos te referías con respecto a cómo está disociado el nivel nacional del nivel provincial. Pues hablabas, obviamente, este macrismo radical, un gobierno de oposición, y sin embargo el radicalismo que navega, parece que acompaña pero no decide a nivel nacional, acompaña hasta obligado, ¿no? Por ahí lo ve hasta obligado, acompañando y en silencio. Y la realidad provincial que transita por otro lado, ¿no? Un esquema de poder, el anterior y el actual, totalmente alineados al macrismo. Si hablamos de Romero Urtubey, alineados al macrismo. Es decir, alineado a una construcción portuaria radical. Es extraño. Es todo muy raro. Sí lo ves raro, ¿no? Por supuesto. No es una idea mía, ¿no? Es raro. Es raro y a mí más me parece preocupante por lo que se viene. Por lo mismo que estábamos hablando y lo que hablaban los amigos en el bloque anterior. Las generaciones vienen cada vez más precarias. Todo viene más precarizado. Si los que toman decisiones no tienen oficio político, y es complejo. Lo mismo pasa a nivel nacional, están tomando decisiones CEOs. Claro, nunca han laburado. O sea, sí, no es chiste. Por ahí el laburo de ellos es tomar café nomás, ponele, porque iban a la oficina. Una cosa es el empresario. Pero una cosa es la política. Miralo abajo. Yo siempre digo, yo le tengo una natural desconfianza a los empresarios devenidos políticos y a los políticos devenidos empresarios. Yo los miro ya de costado. Hoy hay empresarios decidiendo el destino del país. Es preocupante. Y me preocupa que la provincia cada vez puedan acceder a espacios de poder, y quizás lo están haciendo, ya lo vienen haciendo, personas sin poca formación política o nula formación política, y creen que la formación política es tener el cargo. Porque es jefe de gabinete, porque es ministro, cree que eso ya le ha dado el placer para hacer política. Me parece que y esa ha sido una construcción errónea de Urtubey. Perdón, vos quizás estás sabiendo algo que yo no sé, pero de repente, ¿qué? ¿Carlos Parodi quiere ser candidato a algo? Y es probable que quiera hacerlo. Me parece que cada uno hace su proyecto y su caballito de batalla para tratar de instalarse en toda la provincia, y usan los centros de atención ciudadana, no sé cómo se llama. Digo, uno lo entiende en política, digamos, de las aspiraciones personales o las aspiraciones de sector, pero quiero ir a diría yo, a lo serio. Para hacer política hay que estar formado. Para tomar decisiones hay que estar formado. Formado en política. Habiendo leído política, habiendo... ¿Qué problema, negro? Digo, porque de repente hay unas aspiraciones de Juan Manuel Urtubey a presidente. Yo creo que ya eso está caducado. Creo que en la intimidad él ya sabe que está caducado. No sé.
te cuento por qué, no sé. De repente aparece un montón de personas en lugares turísticos, te dicen, ustedes van a tener un presidente salteño. Y vos decís, pucha, ellos lo ven más candidato que quizás muchos de nosotros. Ojo que es un tema. Quizás ellos están viendo algo, y no porque se casa con la Maceda, no, o sea, lo ven en muchos medios de comunicación. Juan Manuel habla bien, Juan Manuel sabe llegar a la gente, está perfecto. No sé qué va a pasar con el porteño cuando vean que Juan Manuel no hace nada para que se deje de rezar en la escuela pública antes de ingresar a clase. Eso va a ser, pues coño, eso merece un capítulo aparte. Pero que es una persona bien vista, pibe pintón, inteligente, habla bien, puede llegar a andar bien. Pero ¿quién queda acá en Salta? Yo digo dos cosas de eso solamente. Digo, digamos, la constelación del peronismo, hay muchos bichos importantes, ¿no? Hay muchos, claro. Hay muchos bichos importantes, o sea que en definitiva ese choque tiene un largo camino, me parece. Y el otro elemento que me preocupa, me viene preocupando desde que nació acá o se instaló acá en la provincia y ahora Macri también lo quiere postular a nivel nacional, el tema del voto electrónico. Con eso, cualquiera es presidente, cualquiera es gobernador, cualquier mamarracho. O sea, seamos conscientes de eso. Las tecnologías manipuladas hacen a cualquier mamarracho gobernador o presidente. Y hay que tener absoluto respeto por la voluntad del elector. Hay que tener absoluto. Y en eso también es una formación ético-política, que la tenés que venir macerando con el tiempo. ¿Cuáles son los límites de esto? Lo que hablábamos recién, ¿cuál es el límite para hacer política? El poder. Y bueno, si tu límite es tener todo el poder, y bueno, tenemos el ejemplo de Salta y veremos cómo hay otros ejemplos, ¿sí? Podemos analizar las 24 provincias, los 2.000 municipios y vamos a ver cómo el político construye su poder. Bueno, a donde yo iba a ser lo siguiente. Yo te tiro así a boca de jarro, José Urtubey gobernador. Dicen que es el que está poniendo, que es el que tiene la plata. Ahora, la pregunta, ¿cómo se puede llegar a ver eso en el ideario argentino que dice un Urtubey presidente, un Urtubey senador, otro Urtubey gobernador, y lo estaría pasando a los hermanos A? Y esto ya sería medio mucho. ¿No jugaría medio en contra? Por otro lado, ¿no es más vendible Rodolfo que José? Hablo en serio, ¿no? Es político, es un tipo que tiene su trayectoria, es un tipo... Me preocupa la construcción política de clan, primero. Eso fue lo que yo razoné aquella noche cuando se ganó en el búnker de Urtubey. Yo dije, cuando ya supe que se había ganado, entendí que salíamos de un modelo de características, el esquema del romerismo de 12 años, de la construcción, y dije, cuando viví ahí ese entorno de Urtubey, dije, pasamos de esto un modelo de clan, me parece. Creo no haberle errado en esa mirada. Y me parece que es preocupante. De acá no hay personalismo, no hay apellidos que por tener apellidos ya le transmite el espíritu divino o la sapiencia o el oráculo. Me parece que... Sí y no, porque por ejemplo yo te tiro también dos nombres. Bettina Romero es una persona que ha crecido políticamente de manera importante. Sí. Hija de Juan Carlos. Por otro lado... Nieta de Roberto. Y nieta de Roberto. Digamos, hay una construcción política más larga en el tiempo ahí, sin duda. Bien, y por otro lado, te encontrás con un tipo que dijo, ahora el poder en Salta Capital es mío. Y ojo, fui candidato a vicepresidente. Ojo, y me llevaron a recorrer absolutamente toda la República Argentina. Ojo, mido, en su momento, mido más que Juan Manuel Urtubey en nivel de conocimientos a nivel nacional. O sea, él puede llegar a decir, a ver, ¿quién puede llegar a ser?
Sin duda que creo que es Gustavo puede el gran llegar a jugador ser. de Salta por los próximos 15 años es Gustavo Sáenz. Y si Juan Manuel no apuesta todo a ganador, como es eso, dicen los Yankees, de winner take it all, si no gana Juan Manuel y otro peronista, vos sabés lo que es. O sea, ¿cuánto? Y Urtubey está complicado, es decir, no va a ganar, en términos digamos, cuantitativos. Urtubey en el 2011 sacó casi el 59,5% de los votos en su primera reelección. En el 2015 sacó 50,5%, cayó 9 puntos, ¿sí? En su segunda reelección, tercer mandato. Pero a ver. De salida, ¿vos crees que va a ganar? O sea, ¿cuántos puntos? O sea, no va a sacar ni 59,5 ni 50,5. Negro, el que tenga 30 puntos hoy es Gardel. A eso es lo que voy. Y Es decir, 30 Urtubey puntos va a tiene, perder le 20 sobra. puntos. Va a perder entre 15 y 20 puntos. Digo, es natural, la ley de la política, digamos. Todo lo que sube, baja. O sea, no se permanece un poco. Menos los precios. Los precios políticos. Menos los precios. Sí. Precios políticos. Pero bueno, me imagino que los búnkeres están tratando de analizar cómo hacer para que no se note tanto la caída. Por ahí en el fondo son todos peronistas, ¿no? Y terminan, vos hablabas de José Urtubey. A ver, yo hablo con los sectores del peronismo, yo tengo diálogo con todos los sectores. Hay sectores que dicen, no, los jefes ya arreglaron, la fórmula es José Urtubey y Betina Romero. A la miércoles. Otros sectores te dicen, no, los jefes ya arreglaron, la unidad es Gustavo Sáenz. Y hay otros sectores que dicen, ya está arreglado. Sí. Juan Carlos Romero 4 años más. Sí, yo escuché todas esas. Y ninguna de esas me cierra, no lo veo. Esas son versiones. No la veo a Betina con José Urtubey, y menos de 2 de José Urtubey. No lo veo a Romero volviendo, no. Y arreglando con Gustavo. Vos sabés cómo es la historia esta. ¿Conocías a alguien más romerista que Javier David? No. Hoy es todo Urtubey. Sí, Urtubey. ¿Conocías en a lo alguien? formal, ¿no? En lo formal. No sé. No, en lo formal. Pero vos conocías a alguien más romerista que a Pablo Cosiner. No, hoy. Yo lo conocía guayarista, Pablo. ¿Sí? Pero bueno, creo que el peronismo tiene esa capacidad, digamos, de alinearse a quien conduce y conduzca a quien conduzca, todo es La marchita, ¿no? Y nos juntamos. Sí. ¿Pero con eso sirve para esto? ¿Con esto alcanza para esto? Estamos hablando de una época especial, Pino. Yo creo que, en términos de provinciales, me parece que es el mayor desafío que tenemos como provincia para intentar de despegar de un modelo que nos ha traído zozobra que otra cosa. Es decir, en definitiva, analicemos los últimos 50 años de la provincia y ¿qué vamos a decir? Parece cada vez más dependiente del salario público. O sea, y el gobernador, o quien decide o quien tiene la lapicera, lo único que con pagar los sueldos al 5 ya la viene remando. Sí, pero es una provincia medianamente tranquila, también hay que decirlo. Sin duda, pero eso no es un poco conservador, o sea, poco demasiado. No poco. Poco demasiado. Es re conserva. La evolución, la movilidad social, los ascensos sociales, la construcción de una provincia más pujante, el desarrollo, ¿dónde está? Bueno, pero vos al comienzo me dijiste, no, eso ya quedó en la nada, esto de Urtubey presidente. Bueno, a ver, busquemos un escenario. En la intimidad lo digo, me parece que Urtubey puede aspirar a ser o vicepresidente de Macri al 19 o senador nacional por Salta. Me parece que no tiene punch para otra cosa. Bueno, pero vos me estás tirando un montón de cosas. De repente me estás diciendo que Macri va por la segunda, y yo no sé cómo corno termina el 2017 Macri, esto te soy honesto. O sea, sabemos cómo es la política. Sí, pues, política es política, esto es así. Pero la realidad, ¿cuál es? La situación argentina es paupérrima. Basta salir de Argentina. Esperá que todos estos que salieron al exterior ahora y que se dan cuenta con otra realidad, cuando no te vayas lejos, vayas a Bolivia y con 100 mangos argentinos te den, y si te lo aceptan,
30 pesos bolivianos. Vos a decir, loco, entonces Cristina nos mintió. No estamos mejor que Alemania. O sea, hay gente que va a caer en esto, en entenderlo de esta manera. Pero, ¿y si yo te digo que en una de esa masa pegue el gran zarpazo como para poder pelearle a Macri, para que Macri no tenga un segundo gobierno? Ojo que esto es complicado. Yo comparto ese análisis. Hay personas que pueden llegar a ser momentos bisagras, ¿sí? Benedicto XVI no necesitó morirse. Él dijo, yo vengo, hago esto, putean de todos lados y ahora ya está, dejo, doy el paso al costado, está. ¿Quién fue? A ver, de la última época, Jimmy Carter fue el único presidente que no fue reelecto en los Estados Unidos. Sí. El único. De los que yo recuerde, te estoy hablando quizás más de medio siglo de historia. Desde el presidente 30 en adelante, este es el 45, yo creo que no hay uno que haya durado 2. Y nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? De decir, pero no es peronista, no tiene buena cantidad de gobernadores, ni de senadores, ni de diputados. No tiene plata como para poder bancar a todos y decir, vótenme a mí porque va a estar todo bien. Y no tiene muchas chances, Macri, no tiene muchas chances para pelear un segundo mandato. Plata hacen aparecer. Yo sí he visto algo en la política, es que los políticos hacen aparecer plata, le dan a la maquinita, le dan a lo que sea, pero hacen aparecer plata. Después que la pague el que viene, ¿no? O que se la arregle el que viene. O sea, que vos creés que Macri puede llegar a ser reelecto, tenemos Macri para 8. Yo también lo escuché, por ejemplo, Morales, que Morales podría ser el recambio. En su construcción de un esquema distinto de país, no le va a alcanzar los 4 años. No sé si es acertada la mirada de él, pero me parece que con 4 años se queda a mitad de agua, se queda a mitad de camino. Me parece que se da cuenta que necesita 4 más. Ahora, él podrá dudar si termina siendo él o coloca un delfín de él. ¿Una o un? Una o un... Pero los esquemas personalistas que tiene pero Argentina, yo no veo un delfín, ¿no? Honestamente, dicen veo de Peña, una. ¿no? Hablan del gran delfín, pero yo también desde acá Peña lo reconozco poca uña guitarrero. Sí, yo más la veo a la Vidal que a él, por eso te decía una más que un delfín, ¿no? Pero por ahí los esquemas de poder necesitan que siga siendo 4 años más a él, ¿no? ¿Notaste cuántas veces dijo en esta última semana María Eugenia Vidal, yo no tengo aspiraciones presidenciales, yo no tengo aspiraciones presidenciales, ¿Y eso cuándo es? Cuando vos asomás el hocico, ¡pum!, te pegan, entonces decís, no, déjame tranquilo en esto. Los esquemas de poder, a esos niveles me imagino que es enorme la presión, ¿no? Sin duda. Debe ser tremendo. Sí. Supongamos que acá tengo una bola de cristal. El oráculo de Delfos. El oráculo. Y te voy a pedir que hagamos un poco de futurología. ¿Cómo ves políticamente a Salta para las elecciones del 17? Ahora que descubrimos que no puede haber 4 elecciones, que es muy caro tener 4 elecciones, y este tipo de historia. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves armado? ¿Lo ves que, bueno, hace un par de días atrás nos enteramos que muere el presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista, el gordo Alfredo Pucho, el Pucho Jorge? ¿Vos cómo lo ves? ¿Lo ves al peronismo estructurado o lo ves medio, no, vos te venís conmigo, sos de Sáenz, no, vos te venís conmigo, sos urtubecista, no, vos te venís conmigo, sos romerista? ¿Lo ves dividido en 3? Sí, lo veo dividido. Me parece propio con todo final de ciclo, ¿no? Final del régimen, dividido por lo que se va, que algo quiere tener construido, quedarse con alguna construcción, lo que viene, llamarlo Gustavo Sáenz, que construye, va ensanchando su avenida, obviamente con un esquema de poder, no voy a decir permanente, pero tiene esa trayectoria en la provincia durante muchos años con Roberto Romero, Juan Carlos Romero, también tiende a consolidar ese espacio, de que quede claro cuál es la franja que ocupan. Me parece que sí, el peronismo tiene esa
esa división y esa complicación en la construcción. El resto, la oposición, creo que, salvo, separemos lo acotado del Partido Obrero, que tiene su construcción, ellos siguen en sus dogmas, en su construcción dogmática, acotada, limitada. Y que sacan buenos votos en elecciones. Que sacan buenos votos, que siguen tienen una dinámica muy prolija, me parece. El resto de oposición me parece que está absolutamente desarticulada. Me parece que la construcción que podría haber comenzado hace tiempo Miguel Nani como presidente del radicalismo no existe, o no existe. No se la palpa. El radicalismo. ¿Cristina Fiore? No, me parece que es la misma expresión de Matías Posada volando en las cercanías del poder, digamos. ¿Qué son? ¿Qué construcciones? Y encima se llama Cristina, es un problema, sí. Es un problema de marketing. Son construcciones fugaces, me parece que eso, mientras termine el proceso urtubaicista, van a terminar en ese sentido también. Pino, siempre es un gusto hablar con vos. Realmente que sí, tendríamos que hacerlo más seguido. Porque realmente me siento distendido, y te noto distendido, como hablando en una mesa de café, hablando de política. Me parece un asado. No me acuerdo por ahí las tertulias que hacían algunos, que para descanse Lujía Jerez, qué sé yo, las tertulias de redacción, que era de noche, sí, mientras imprimía, y asado por medio, pero con variados dirigentes políticos hablando. Qué lindo, ¿no? Y siempre, esas cosas están faltando, me parece. Pino, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a vos por invitar, Jorge. Saludos cordiales. Bien, y nosotros vamos a hacer un corte, muy breve, por cierto. ¿Cuándo nos vamos a encontrar? Va a estar sentada conmigo Karina Salas. Para mí la persona que más conoce, vamos de Córdoba para todo el norte, consulta permanente, sobre un tema que es complicado. Hoy hablamos de lo que pasa en Jujuy. Hablamos lo que pasaban días atrás aquí en la Quebrada del Toro, en la Ruta 51, siempre con personas desaparecidas, siempre con personas que, bueno, a mí no me pasó, yo estoy, pero yo quedé vivo, pero lo veo que el lodo se llevó al vecino, veo lo de Santa Fe, veo lo de la Emilia, y digo, desastres. ¿Quién es la persona que más sabe del tema? Karina Salas. Con Karina vamos a hablar de este estrés, de este trauma. Es la que sabe. Yo me voy a callar, va a hablar ella. En el último bloque, imperdible, no se vaya. Canal 2, las 24 horas del día.
Bien, último bloque de Entre Columnas, este programa de sábado, con un tema como lo habíamos planteado al comienzo del programa. Iba a estar hoy con nosotros, lo había dicho, lo había anunciado Karina Salas, y un tema que es increíble, porque estamos hablando de muchos desastres que no lo vemos por televisión muy de lejos. Lo vivimos hace unos días en la Ruta 51, lo seguimos viviendo en la hermana provincia de Jujuy, lo vemos en la provincia de Buenos Aires, lo vemos en la provincia de Santa Fe. O sea, la situación es compleja y de alguna forma nos toca a todos. Karina, buenas noches y muchas gracias por estar compartiendo esto con nosotros. Muchas gracias por este espacio, Jorge, porque es importante para nuestra comunidad. Es importante para la comunidad básicamente porque deja daños, deja secuelas. Uno hace un rato decía, cuando había un año de este hecho durísimo, en el cual una persona alcoholizada va con el auto por Quijano a toda velocidad, salta, se mete adentro del camping y quedan 4 personas muertas. Claro, pero zafé, no tengo ningún trauma. Yo estoy en la mesa de al lado y veo que queda decapitada una persona en la mesa del lado. Entonces, eso de estar tranquilo, relajado, y de repente así se track y aparece eso, te marca para toda la vida. Y vos crees que lo solucionaste y no lo solucionaste, y creo que pueden llegar a ser problemas que después en algún momento aparecen y te hacen un daño psíquico severo, ¿no? La particularidad de estos hechos es que el suceso marca un antes y un después, ¿no? Hay un quiebre en la persona. Sucesos bisagras. Sí, son sucesos que tienen un inicio y que tienen un final. Una luz, un accidente, una catástrofe, cualquier situación de magnitud diferente. Tienen un inicio y tienen un final. ¿Cuál es la particularidad? Que luego de ese final la vida no vuelve al estado de antes, ¿no? Entonces, estos hechos que son inesperados, sorpresivos, violentos, en donde está en riesgo la seguridad física, la seguridad emocional de la persona, en donde muchas veces hay riesgo para la continuidad de la vida y hasta donde muchas veces hay muertos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que estamos hablando de hechos traumáticos que marcan un antes y un después en la vida de la persona. Un suceso inesperado, sorpresivo, violento, y la particularidad es que la persona no tiene mecanismos de acción al respecto, porque no está pensando en ese suceso. Yo siempre pongo el ejemplo que salgo de casa, me levanto, me voy al trabajo y tengo mi vida organizada hasta la noche, tengo una planificación y una historicidad. Entonces tengo como una cronología en mi mente de qué es lo que va a suceder a lo largo del día con algunas diferencias. No tengo en mi cerebro el registro de que algo terrible pueda llegar a suceder de una magnitud que desbaste en algún aspecto mi vida o la vida de otros. Entonces, cuando algo de esta naturaleza sucede, estamos hablando de que puede tratarse de un incidente crítico, una situación tal vez menor, un accidente, un desastre o una catástrofe. ¿Y cuál es la particularidad? ¿Qué es lo que define estas 3 diferencias en el campo de la psicotraumatología? Un suceso único, aislado, significa que algo terrible, devastador para la vida de una persona, pero existen mecanismos, existen recursos, 911, urgencia, rápidamente se disponen para los servicios de ayuda que esta persona necesita. E iniciará todo un proceso de acompañamiento para un post-incidente. Luego existen otras situaciones mayores de desastres y de catástrofes. ¿Y cuál es la particularidad? Estamos hablando de pérdida de vida, estamos hablando que la situación es de una magnitud tan grande que obliga a todo un trabajo logístico para la ayuda. Que no solamente decís, zafé, estoy vivo, sino que el problema es que, sí, estoy vivo, pero murió mi vieja, mi viejo, murieron mis hijos, perdí la casa, perdí auto, perdí mi trabajo, mi fuente de trabajo, no tengo dónde vivir, no tengo dónde pasar la noche, tengo que recibir agua,
O sea, es como que... El estado se de te hizo la vulnerabilidad noche, claro. absoluta. Estamos hablando de que una persona, en el marco de la previsibilidad de la vida, de repente, de modo intempestivo, pierde absolutamente todo. Vos das cátedra de esto. ¿Cómo lo manejas? En realidad creo que hay temas muy importantes vinculados con esto, ¿no? Y que justamente ahora estamos en estrecha vinculación para poder intervenir y ayudar a nuestros hermanos de la vecina provincia de Jujuy, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Las personas rápidamente, lógico, porque todos hacemos esto, claro, salimos a ayudar. Entonces, hay víctimas de diferente orden, víctimas primarias, que son las que vivieron, las que tuvieron esa experiencia tan terrible, las que estuvieron en la luz, las que sintieron todo, sí, las que estaban ahí. Es absolutamente devastador. Víctimas secundarias, las que les contaron el vecino, el amigo, el tío, la mamá que estaba acá y vio por la noticia, la localidad vecina. Víctimas terciarias. ¿Quiénes son las víctimas terciarias? Todos los rescatistas, los paramédicos, policías, bomberos, los que tienen que ayudar, todas las personas que de bien y desde un corazón solidario y generoso van a la situación de escena a ayudar y que no están preparados para esa situación. Entonces reciben todo el impacto de esa traumatización. Y víctimas cuaternarias, y uno dice, pero ¿cómo hoy tanto nivel de victimización? Sí, víctimas cuaternarias, las personas que ven las noticias una y otra vez, la misma imagen, y esta es información que entra a nuestro sistema neurobiológico. Nuestro cerebro está decodificando esa información. Una y otra vez la misma escena, una y otra vez la misma imagen. Nuestro cerebro no sabe si esto sucedió, me sucedió a mí, está ahí adentro o no. Entonces, por una cuestión de empatía y de vínculos afectivos, pueden aparecer hechos de traumatización cuaternaria. ¿Cómo podemos intervenir frente a esto, ¿no? Bueno, me parece que como comunidad podemos hacer muchas cosas. Lo que está sucediendo ahora en nuestra comunidad, que todos nos hermanamos y rápidamente salimos a prestar ayuda, es algo maravilloso, porque da cuenta de la solidaridad de nuestra comunidad. Tenemos que pensar a nivel científico cómo nos preparamos, y hace un rato hablábamos de esto, en pretrauma, ¿no? Cómo antes de las situaciones de desastre podemos nosotros preparar a nuestra gente, preparar a nuestros profesionales, preparar a los paramédicos sobre qué hacer y qué no hacer, y emocionalmente cómo podemos contener a las personas. Siempre decimos que cuando hay una situación de desastre, primero los médicos, primero restablecer la salud, primero sacar del peligro físico y real a la persona. Luego le vamos a proveer de la seguridad emocional que necesita, pero primero la corramos de la situación de escena, le proveamos todo lo que necesita para poder restablecer lo básico, para poder seguir funcionando. Intervenimos nosotros en una situación de desastre. En una situación de desastre hay caos, confusión, hay desorganización, hay tal vez un sistema de no respuesta organizada frente a la gran magnitud del hecho. Pueden aparecer respuestas emocionales muy rápidamente, gente que se pierde, confusión, crisis de pánico, angustia, extremo malestar, o gente que uno ve que están deambulando, que el suceso fue en un lugar y aparecen en otro, y uno dice, pero ¿cómo llegaron? Y caminaron toda la noche, caminaron 2 días y se perdieron, y hay mucha confusión y caos. Luego de esta etapa de confusión y caos, y donde nosotros vemos que aparecen actos heroicos de la comunidad y de la misma gente, y que aparece toda una gran movilización de ayuda, que es maravilloso en nuestra comunidad. Aparecen los recursos internos y aparecen los recursos externos. Pero luego, ¿qué es lo que sucede, Jorge? Y este es un gran problema en el campo de la psicotraumatología, que es el desastre después del desastre. Pasó la emergencia, los servicios de ayuda nacionales o internacionales que llegaron, desaparecen, se van, cumplieron su misión. Pasó lo crítico y la gente tiene que volver a reconstruir su historia, tiene que volver a reconstruir sus casas,
Te propongo algo, porque ahí podemos hacer un corte que nos va a llevar tiempo como para poder hablar cómo es esa segunda etapa. Me gustaría hablarlo con tiempo que sé que hoy no contás, pero me gustaría comprometerte hoy para que el próximo sábado podamos hablar de esto que es tan importante como es la segunda etapa, el después. Porque si hay gente que me llama de Jujuy y me dice, pensemos en útiles escolares. No, pensemos en útiles, porque ya ropa hay, lavandina hay, agua hay, pensemos en el chico, ya hay demasiada ropa. Pensemos en los chicos que tienen que ir a la escuela, pensemos en cómo reconstruir la escuela, porque si no el chico ese no va a poder comenzar. Pensemos en cómo ese adulto empieza a reconstruir su historia laboral, su historia productiva, cómo empieza a sanar ese adulto, porque ese adulto tiene que contener ese niño. Claro, perfecto. ¿Te parece que arranquemos de ahí la próxima? Un placer. ¿Va a ser lindo, en serio? Es tu palabra. Seguro. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que ir con esta promesa de poder tocar esta otra parte del tema que me parece tan importante como lo que hemos hablado hoy. La cita es el próximo sábado, 20:30, aquí, siempre, por el 2. Muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Gracias.